compañerita de manera muy acertada, pues ataca a todos los microorganismos. Pero el antibiótico hay que recordar de que muchos organismos, nosotros tenemos una relación de simbiosis entre un organismo y otro. Entonces, lo contrario a una relación de simbiosis sería antibiótico, que significaría de que yo como organismo no dejo que crezca otro organismo cerca de mí. Entonces puede ser esto lo hacen los hongos. Los hongos producen antibióticos, las plantas también lo hacen. De cierta manera, los hongos crean una sustancia que evita que crezcan otros hongos, bacterias y algunos helmintos o algunos animalitos microscópicos. Entonces, esa es una relación de antibiosis. ¿Sí se entiende eso, muchachos? También las plantas llegan a tener relaciones simbióticas, relaciones de antibiosis, que no permiten de que otras plantas crezcan cerca de estas plantas. Sí, pero se utiliza más el antibiótico para referirse a los químicos o las sustancias que utilizamos para matar a las bacterias, para aliviarnos de las bacterias. ¿Pero sí se entendió esta diferencia, muchachos? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿O algún comentario? Entonces sí quedó claro, ¿verdad? Profe, entonces, si tomas antibióticos, ¿destruyes toda tu flora? Sí, nada más te voy a cambiar el nombre de flora que ya no se usa Bueno, sí. Sí, está bien, pero es correcto, ¿eh? No te preocupes por ello. Sí. Lo puedes decir como tú quieras. Se llama biota. Ok. Y sí pueden matar parte de tu biota. Es por eso de que los antibióticos se tienen que recetar por un médico, por alguien que sepa. Y si llegan a tener problemas estomacales porque ya destruyeron esa biota, hay que tomar entonces lactobacillus o la enterogermina. Ah, ok. ¿Sí? Sí, gracias. Ese ayuda mucho para eso. Bien, entonces vamos a comenzar. La importancia del control de los microorganismos. Vamos a ver de que hay dos maneras de controlar los microorganismos. Una manera física, que vas a utilizar agentes físicos, y otros son agentes químicos. Los agentes físicos van a dañar a la bacteria de manera física, ¿sí? Y de manera química también podemos dañar a la célula. Entonces podemos utilizar uno u otro, o uno y otro. Es decir, podemos utilizar uno nada más, esos son los controles físicos, podemos utilizar solamente controles químicos, o podemos utilizar controles físico-químicos, que sería más efectivo. ¿Sí me explico? Entonces, ¿cómo es importante el control de microorganismos? En laboratorios, en los hospitales, en los restaurantes, en todos los lugares en donde se atiende al público en general, o que llevan experimentos muy específicos, se tiene que tener higiene. En los laboratorios, pues obviamente necesitamos nosotros tener higiene, porque si no, imagínense, nosotros tenemos a nuestra plantita, estamos haciendo nuestro cultivo, estamos haciendo estamos tomando las células madre para crear nuestros cactus o nuestras plantitas, nuestras plántulas, y se contaminan de hongos. Entonces terminamos perdiendo el experimento. Ya que pues ustedes como biotecnólogos, algunos de ustedes se van a ir a trabajar en biotecnología vegetal, que creo que aquí ya algunos de ustedes ya están pensando en ello, ¿verdad? ¿Algunos de ustedes, algún compañerito o compañerita ya está pensando en trabajar con plantitas? Sí. ¿Tú sí, Omar? ¿Qué es lo que más te gusta? Me gusta la agricultura. Bueno, me agrada porque pues en México está muy fuerte la agricultura, obviamente. Y pues como somos un país manufacturero, si optimizamos la agricultura, podemos levantar la economía pues en base a eso. Y bueno, Sí, sería ridículo para mí. ¿Y qué tipo de cultivos te gustan manejar? ¿Gramíneas, cactáceas,
leguminosas, algo en específico, ¿no, verdad? Pues ahorita creo que lo más aprovechable siempre es el maíz Los y la cebada. gramíneas, sí, ¿verdad? La cervecita. Sí. Muy bien, pues jovenazo, pues sí. Entonces, todo esto, imagínate tú que tú tienes una nueva cepa de cebada que trajiste a México porque te lo pidió, por ejemplo, Corona. Y es una nueva cepa que le da un sabor muy especial a la cerveza. Entonces, imagínate que te llega la cebada, pero empieza a tener problemas de contaminación. Entonces, es necesario de que tú tengas en tu laboratorio mucho control, mucho cuidado, ¿no? Para que no se te contamine la semilla que vas a utilizar o las plántulas que vas a utilizar de cebada para en caso de que vayas a optimizar tu cultivo, etcétera, etcétera. Ustedes, el chiste es de que ustedes siempre tienen que tener muchísima limpieza en laboratorio a la hora de que van a trabajar con biotecnología, especialmente con biotecnología vegetal. ¿Sí? Entonces, cuando se trabaja en un laboratorio, es indeseable que se produzcan contaminación de los cultivos microbiológicos de hongos, bacterias, plantas, células y tejidos animales. O sea que nosotros vamos a trabajar con hongos que nos van a permitir, por ejemplo, vamos a crear un hongo que nos permita, por ejemplo, huitlacoche. Vamos a trabajar con huitlacoche. Y estamos buscando la manera en inocular de la mejor manera el huitlacoche en el maíz. Y es indeseable tener contaminación de otros hongos. También vamos a cultivar bacterias y que se nos contaminen de otras bacterias o de otros hongos. Igual con las plantas. Si ustedes van a hacer cultivos de células animales, también es indeseable tener bacterias y hongos en nuestras células animales y en los tejidos animales, en caso que ustedes quieran hacer el cultivo cultivo de tejidos, especialmente los cultivos de tejidos especiales, por ejemplo, de células hematopoyéticas. Es por eso que es muy importante hacer limpieza y el control de microorganismos en nuestro laboratorio. Si se fijan en esta campana, esta es la campana que tenemos nosotros en el laboratorio, es la campana con la que yo trabajo. ¿Qué notan de especial en esta campana? ¿Qué es este color tan peculiar que se ve en el fondo, de color como azul cian? ¿Qué es el Luz ultravioleta. Así es, exactamente. ¿Y para qué nos va a servir la luz ultravioleta? Pues es muy importante para la desinfección. Creo que destruye Exactamente. las proteínas, ¿no? Microbianas. Bueno, las polimeriza. Igual el ADN, imagínate que es una cadena de ADN larguita, ¿verdad? ¿De cuántos metros es la cadena de ADN? Gracias, Omar. Imagínate, ¿de qué tamaño es la cadena de ADN? Es larguísima, como casi 2 metros, ¿no? 1.8 metros, sí, sí, sí. Sí. Imagínate, mantener esa molécula intacta es muy difícil. Y nosotros con la luz ultravioleta la estamos poniendo más complicada a la bacteria. Lo que va a hacer entonces es que con la luz ultravioleta se van a abrir unos enlaces porque cada fotón es como si fuera una bala. Entonces va a romper el enlace y el ADN al tratar de reparar el enlace, pues no, lo que va a hacer es que se va a polimerizar en otro lado. Entonces el ADN se empieza a polimerizar y descontroladamente, entonces hace que la cadena quede completamente inutilizada. Y esa es la idea, que la luz ultravioleta, con eso vamos a hacer modificaciones en el ADN microbiano y la bacteria quedará inviable. ¿Queda claro eso, muchachos? Y esa es la idea. Entonces lo que hacemos nosotros para limpiar la campana es que vamos a utilizar, por cierto, la luz ultravioleta es un medio físico, ¿sí? Vamos a utilizar luz ultravioleta como un medio físico para dañar a la bacteria y vamos a utilizar aquí también un medio químico, el cual yo utilicé una solución de alcohol que se llama solución hidroalcohólica del 70% alcohol-agua, 70% alcohol, 30% agua. Y esto lo que hace es que se hace una solución polar y no polar en una sola solución. El poder desinfectante del alcohol y la solubilidad del agua, haciendo de que nosotros no solamente podamos limpiar la bacteria, sino que se solubilice la bacteria en el agua, haciendo que
esta solución hidroalcohólica sea muchísimo más efectiva que solamente alcohol o solamente agua. ¿Sí? Química, muchachos, como diría Heisenberg. Todo esto, como lo dijo el muchachito Pinkman, química, bitches, pues eso es lo que es. ¿Sí? Entonces, y no solamente la química, vamos a manejar la física. ¿Sí? Entonces, en industria es muy importante llevar a cabo un control de calidad que nos garantice la inocuidad de los alimentos, porque a lo mejor algunos de ustedes van a trabajar en alimentos, no, no lo sé, a lo mejor una cervecería, o a lo mejor ustedes van a manejar tipos de quesos, qué sé yo. No sabemos en qué vamos a quedar. Nosotros decimos que en biotecnología, pero no sabemos en qué vamos a quedar en industria. Igual, pues es muy importante que la industria es que haya un control de calidad que garantice la inocuidad de los alimentos, porque acuérdense que ya habíamos platicado de que algunas bacterias van a causarnos una contaminación en los alimentos, que van a causarnos diarreas, pero a veces va a causar de que la bacteria ya estuvo creciendo durante mucho tiempo, no solamente en el alimento, sino en nuestra área, causando toxinas. Si se acuerdan de las toxinas bacterianas, pues va a ocurrir de que nos podamos intoxicar a alguien por esas toxinas. Entonces, lo que vamos a evitar es que ocurra eso, y pues vamos a tener nuestro ambiente, nuestro laboratorio, nuestra cocina o nuestro ambiente de trabajo libre de bacterias, donde vamos a trabajar con nuestros materia prima. ¿Sí? La presencia de microorganismos patógenos provocan que el producto no guarde las condiciones adecuadas, y por ese motivo los profesionales responsables de la producción deben velar por suministrar productos seguros y eficaces a la población, a la gente que lo va a comprar, a través del análisis de las materias primas, los envases, porque hay que tener en cuenta que también tenemos que tener limpios los envases, y el producto final. ¿Sí? Los envases se esterilizan por medios físicos o por medios químicos a través de gases de etileno, o por medios físicos, o exponerlos a luz ultravioleta, o en caso que ustedes llegan a trabajar en laboratorios, por ejemplo, si trabajan en Shinoin o en otras empresas así, lo que van a hacer es que van a ponerles radiación gamma, que va a matar completamente al microorganismo y va a permitir una esterilización muchísimo más cercana al 100%. ¿Sí? Entonces, el control microbiológico se presenta como herramienta fundamental para todo tipo de sectores, ya sea farmacéutico, alimenticio o cosmético, y aquí faltaría la ciencia de la biotecnología. ¿Sí? Para esto, pues vamos a hacer primero un muestreo. Primero vamos a tomar vamos a tomar con una gasita o con un hisopo, vamos a limpiar el área, lo vamos a meter en un tubito estéril, lo cerramos y lo llevamos a hacer la dilución por estría. ¿Se acuerdan de eso, muchachos? Entonces hacemos un muestreo, hacemos un protocolo, porque hay protocolos establecidos para asegurarnos de que nosotros tengamos una estadística de que vamos a muestrear en esta área 10 centímetros de mi mesa, 10 centímetros de acá, que vamos a tomar un muestreo de la leche, tomamos 1 mililitro de la leche, o molemos un gramo de alimento, y todo esto hacemos una dilución seriada y hacemos el análisis bacteriológico, y nosotros con eso tenemos un muestreo de que si nuestros alimentos, nuestro área de trabajo o nuestros envases están esterilizados. También seguimos un método analítico para detectar los patógenos con mayor eficacia. De estos ya los vimos nosotros en laboratorio, lo hemos visto a lo largo de la materia. Y la interpretación de los resultados, y vemos si hay o no hay bacterias. Las metemos nosotros a nuestra máquina para medir la densitometría por luz, y nos va a dar de 0 a 100, donde 0 no hay bacterias y donde 100 está completamente contaminado. O vemos nuestra cámara de Vancouver, en donde nosotros tomamos, o de Quebec, no me acuerdo cuál de las dos ciudades es, pero bueno, nosotros lo metemos en nuestra caja Petri,
contamos las colonias, cada colonia es 1 millón de bacterias y con eso nosotros analizamos la cantidad de bacterias que tenemos en nuestra área de trabajo. Y debemos interpretarlos correctamente para que podamos hacer un informe. Y bueno, pues obviamente los laboratorios llevan un control de calidad en donde, miren, aquí en el fondo tenemos una campana de flujo laminar en donde nos permite mantener una cierta esterilización para trabajar con bacterias. Y en nuestras áreas de trabajo lo que mantenemos lo más limpias posible. Y aquí al fondo podemos ver, si se fijan bien aquí, hay unos matraces con medios de cultivo. Entonces, existen 2 tipos de control de microorganismos. Químicos, en donde usamos reactivos químicos, o utilizamos métodos físicos. Aquí en este caso, pues el Lysol lo que hace es que destruye la membrana celular y como bien dijo su compañero, pues va a causar una desnaturalización de las proteínas. Y el calor lo que va a hacer es que simplemente nos va a hervir las bacterias o los microorganismos como si fueran un huevo cocido, en donde van a terminar con todas sus proteínas completamente desnaturalizadas y la bacteria va a permanecer allí, pero ya no va a actuar. Va a quedar completamente inutilizada por el extremo calor. Se va a destruir completamente sus proteínas, van a quedar completamente desnaturalizadas. Y a lo mejor, si utilizamos medios de cultivo, pues entonces esas bacterias que terminan siendo parte del medio de cultivo y ser aprovechadas. Y las bacterias ya no van a poder ser patógenas o ya no van a poder crecer, quedan completamente inutilizadas. ¿Aquí alguna duda, muchachos? ¿Un comentario? ¿Ninguno? Creo que no. ¿No? Entonces, ¿qué otros medios químicos conocen? ¿Cuáles utilizarían ustedes para desinfectar su ambiente de trabajo? Aparte de cuáles. Pues, Aparte de cuál, pues el que O el que yo use. decía. Por ejemplo, un Sí, a ver, detergente Jesús, luego para Omar. romper membranas. Sí. Un detergente. Entonces, ¿cómo actuaría el detergente? Ya me lo dijiste. ¿Cómo actúa el detergente? Desestabiliza la membrana celular. Exactamente. Sí, como es grasita, pues simplemente la membrana se une se saponifica y se vuelve jabón técnicamente. Entonces, pues la célula queda completamente sin membrana. Un choque osmótico, sus proteínas desnaturalizadas por el pH del jabón. Adiós, bacteria. Omar, ¿qué nos ibas a platicar? pues un método físico que utilizo mucho es con el mechero. Bueno, es a lo que más se tiene en cualquier lado. Exactamente, a eso se le llama calor seco. Y sí, es muy utilizado. Porque lo que hace es que simplemente calcina a la bacteria. Sé que se puede sobrevivir, ¿verdad? Pues la quemas. O simplemente le pones en un ambiente muy caliente y seco, en donde la bacteria pues simplemente pues, se tuesta, se hace tostadita, se dora. Eso es lo que ocurre. Otro medio, muy bien Omar, muchas gracias. Otro medio físico, medio químico que se les ocurre en la cabeza y cómo funciona. Pues otro químico que se usa siempre y directo en la campana es rociar alcohol, al igual que rociarte en las manos constantemente. Exactamente. ¿Y qué hace el alcohol, señorita Fernanda? Pues al igual que el detergente también va a desestabilizar la membrana. Exactamente, la va a disolver. Lo que mucha gente me platica, me comenta, es de que muchas veces el alcohol fija a la bacteria a la superficie y algunas bacterias sobreviven al alcohol. ¿Han oído eso, verdad, muchachos? Bueno,
Si no lo habían escuchado, sí, muy bien, Jesús, pues, es eso. Entonces lo que se hace es que se mezcla el alcohol con agua, y eso lo que hace es de que el agua va a diluir a lo que queda de la bacteria. Entonces, como tenemos una solución hidroalcohólica o polar no polar, porque tanto el alcohol y el agua se combinan siendo un supersolvente, si así lo quieren llamar, un solvente sal, si así lo quieren llamar, que esa es la palabra correcta. Entonces lo que haría es de que el alcohol va a disolver la membrana y el agua pues simplemente la va a diluir, va a diluir el resto de los componentes de la bacteria. Entonces pues ya la bacteria ya no se pega. Entonces el alcohol es una de las mejores desinfectantes que hay de superficies y se evapora rápido. Obviamente el alcohol, como se evapora rápido, pues no hace de que la superficie se mantenga por mucho tiempo estéril, sino que simplemente funciona mientras el alcohol está allí. Pero es más que suficiente. ¿Qué otro, muchachos? El cloro. El cloro, ¿y cómo cloro? ¿Qué, perdón, es que se cortó un poco? ¿Cómo actuaría el cloro? Estamos hablando de que es una sal más completa, no solamente es cloro. Pues a lo que yo sé, rompe las uniones químicas de la bacteria o virus. Sí, por un efecto de oxidación, ¿verdad? Sí. Exactamente. Entonces, eso es lo que está ocurriendo. Entonces, también desestabiliza la membrana, es muy reactivo. Los cloritos pues simplemente rompen las estructuras y en algunas condiciones incluso hasta las oxidan. No siempre, hay que tomar en cuenta que la oxidación no siempre se da, es bajo algunas condiciones químicas. Pero sí, eso es lo que hace el cloro. Entonces, además que el cloro, al romperse, al disociarse en agua, pues también va a aumentar un poco el pH, va a haber un cambio en el pH, aunque pues todavía lo dudo ahorita, lo estoy resonando porque son sales y ya ven que las sales lo que hacen es que funcionan como tampones, ¿verdad? O como amortiguadores. Entonces hay una serie de reacciones químicas que van a desestabilizar entonces a nuestro microorganismo. Entonces, ya que quedamos más o menos claro cómo ocurre todo esto, pues vamos a profundizar. ¿Les parece muy bien, muchachos? Bueno. Vamos a platicarles sobre lo que es la esterilización, desinfectante, antiséptico, germicida, bactericida, bacteriostático, fungicida y fungistático. Pues la esterilización es simplemente acabar con toda la vida. Esa es la esterilización. Vamos a acabar con todo, con todo. Y obviamente no podemos esterilizar tejidos. Entonces la esterilización se hace más bien en las superficies y en nuestros instrumentales, pero no vamos a esterilizar tejidos, porque esterilizar un tejido sería matar, sería dañar también al tejido. Para eso entonces tenemos los desinfectantes, que son los que pueden matar la gran cantidad de bacterias o microorganismos, causando el menor daño posible en nuestro tejido. Los antisépticos es los jabones que usamos. Bueno, a ver, vamos a irnos desde el principio para que no nos compliquemos la vida. Primeramente es tomar en cuenta que la muerte de una población microbiana es exponencial y la eficacia de un agente antimicrobiano no es fija, sino que está influida por muchos factores ambientales, además por la concentración de nuestro antimicrobiano. Entonces es importante conocer la concentración del antimicrobiano y de los factores ambientales. Por ejemplo, si está muy seco el ambiente, pues nosotros vamos a poner nuestro desinfectante y se va a evaporarse muy rápido. Entonces tenemos que estar limpiando constantemente, ¿sí? Los objetos sólidos se pueden esterilizar con agentes físicos como calor y radiación. Puede ser con calor húmedo, que es con la autoclave, o con una olla express que soporte los 15 PSI. Y las radiaciones que nos van a permitir matar a las bacterias. ¿Cuáles radiaciones? La luz ultravioleta es un tipo de radiación.
también la luz infrarroja, pero bueno, esa no sé qué tan efectiva sea, pero puede causar, la luz infrarroja, cierta cantidad puede causar mucho calor. Y si al menos no nos va a desinfectar completamente o esterilizar, pues nos va a mantener el alimento caliente y además lo suficientemente caliente para que no se formen bacterias. Y además podemos utilizar microondas. Hay protocolos de desinfección por microondas. ¿Sí? Y podemos utilizar microondas caseros, además. Son 5 minutos de radiación de microondas en la baja cantidad. Luego le dejan otros 5 minutos de descanso y otros 5 minutos de radiación de microondas en la radiación más baja, otros 5 de descanso y otra radiación, otra de radiación de 5 minutos. Y con eso ustedes pueden esterilizar en su casa. ¿Sí me expliqué? Y sí es muy efectivo, ya lo he probado. De hecho, esto es una técnica que utilizamos nosotros en laboratorio para esterilizar agentes que no podemos meter al autoclave. La mayoría de los agentes químicos no destruyen fácilmente las endosporas bacterianas, por lo que no pueden esterilizar objetos. O sea, los agentes químicos no pueden esterilizar. Por eso es que vamos a utilizar radiaciones. Se emplean como desinfectantes, agentes de saneamiento y antisépticos. Es decir, que nosotros vamos a utilizarlos como desinfectantes. Los desinfectantes se van a utilizar para desinfectar heridas, especialmente en cirugía. Agentes de saneamiento y antisépticos es cuando nosotros nos lavamos las manos sin tener ninguna herida. O sea, vamos a hacer nuestra antisepsis en nuestras manos, en el ambiente donde vamos a trabajar y nos metemos a trabajar en ello. Los objetos se pueden esterilizar con gases. Algunos gases químicos sí pueden esterilizar, aunque no son al 100% efectivos, pero pueden ser utilizados, como el óxido de etileno, que destruye las endosporas, pero puede dejar vivos unas cosas. Entonces vamos a tener que utilizar una mayor concentración de dióxido de etileno, que es uno de los agentes más efectivos. Pero la mejor manera de esterilizar, aunque les voy a decir una cosa, la radiación ultravioleta solamente esteriliza la superficie. Si está haciendo sombra o tenemos un objeto, se esteriliza lo de arriba, pero no se esteriliza lo de abajo. Entonces es muy importante conocer esa problemática, ¿sí? Entonces es imprescindible conocer los métodos de control microbiano para garantizar la seguridad sanitaria, pública, personal y de nuestro laboratorio. Entonces, ¿aquí alguna duda, muchachos? ¿O alguna sugerencia o alguna anécdota? ¿Algo que me quieran comentar? Yo sé que ustedes son muy curiosos y algo habrán observado. Profe, yo tengo una duda. A ver, dime, adelante. ¿Cómo se llaman? Ahí en la campana de flujo laminar utilizan como un recipiente donde colocan, no sé, me puede corregir, no sé si sean perlas de ebullición, en las que colocan, por ejemplo, en el caso del laboratorio de biotecnología vegetal, las utilizamos para poner ahí herramientas de corte. Ay, las calientan, ¿verdad? Sí, son perlitas. Se me hace que sí son perlas de ebullición, entonces las ponen Sí, son perlas de vidrio. Uh-huh. Y las ponen en unas cajitas que se calientan mucho. Sí. Entonces están hirviendo esas perlas. Uh-huh. Entonces tú pones tus pinzas allí y pues sí, todas las bacterias se queman. Sí, ese es un método. Ah, ok. Gracias. Sí, de nada, sí, ya ni me acordaba de eso, pero sí es cierto. Cada vez que íbamos al laboratorio de biotecnología vegetal poníamos las pinzas en perlas de vidrio de ebullición para esterilizarlas. Es correcto. ¿Hay alguien más? ¿Algún comentario que quiera dar? ¿Nadie más? No, ¿verdad? Bueno, pues efectivamente, como dijo su compañera, ¿fuiste tú, Fernanda, o quién fue? Sí, Fernanda. Sí, muy bien, aquí estás. Sí, muchas gracias. Sí, es correcto. Esa es una manera, ya vieron, ese es un ejemplo físico de calor seco.
Bueno, pues vamos a ver los métodos químicos, ¿les parece muy bien? Vamos a ver que hay germicidas. Los germicidas destruyen agentes patógenos y muchos no patógenos. ¿Qué quiere decir esto? Que los germicidas incluso podrían matar tejidos, por eso es de que vamos a tener mucho cuidado con ellos. Pero no necesariamente endosporas. Los bactericidas actúan destruyendo bacterias, sea por oxidación, peroxidación o saponificación de sus membranas. Y vamos a utilizar el cloro, el agua oxigenada y el jabón. Hay que tomar en cuenta que la dosis, porque si nosotros usamos mucho agua oxigenada, mucho cloro y un jabón muy alcalino, pues lo que vamos a terminar es dañando nuestros propios tejidos. Entonces vamos a tener que tratar de cuidar muy bien eso. Muchos detergentes, bueno, los germicidas, pues vamos a utilizar el cloro al 1%, al 0.1%, que es una solución que no nos va a causar daño, pero que sí va a matar a las bacterias, ¿sí? Sea por cloro es un agente que se le llaman halógenos. Entonces, todos los halógenos pues van a causar, son muy reactivos, entonces causan un daño en las membranas. El agua oxigenada por oxidación. Y el jabón va a causar una saponificación. Todo esto va a causar una desestabilización y una sustitución química de componentes químicos en las proteínas de las células. ¿Sí? Entonces los germicidas pues van a matar entonces de esta manera. Fíjense que los germicidas es diferente a los antibióticos. ¿Sí? Desinfectantes. Los desinfectantes o antisépticos pueden ser particularmente eficaces contra un grupo específico de bacterias, en cuyo caso serían las bactericidas, fungicidas, algicidas y virucidas. Y estos son los desinfectantes para desinfectar superficies o para desinfectar heridas. Acuérdense que los germicidas son muy fuertes y los desinfectantes no son tan intensos y que pueden servir para desinfectar tejidos. Especialmente ustedes que van a trabajar con plantas, que pueden desinfectar a sus plantas. ¿Cómo lo hacen? Bueno, también pueden utilizar como desinfectante el cloro. También bueno, estos también los germicidas, también estos se pueden utilizar como desinfectantes. Claro que con una solución menos intensa para que causen menos daño. Y es que toman a la plantita, la sumergen rápido en cloro, la pasan otra vez en agua destilada y luego ya la ponen en su cajita Petri para que esta prolifere. ¿Verdad que sí? El agua oxigenada pues nos sirve para limpiar las heridas y igual el jabón. Los microbiostáticos son sustancias que nos van a permitir que la bacteria no se muera, pero que va a mantener una estasis. La mayoría de los desinfectantes son así, van a mantener una estasis de la bacteria. A ver, señorita, hacia adelante. Levantaron su manita. ¿Quién levantó su manita? Profe, creo que Rebeca no puede hablar, pero a lo mejor por el chat escribió algo, no sé. Ah, dice Rebeca que no funciona su micro, pero a ver, ¿qué nos quiere platicar, señorita Rebeca? Ah, ok. ¿Cuál es tu duda? Ella pregunta, tengo una duda por el yodo. Exactamente, el yodo se usa para desinfectar, sí, porque también es un halógeno. Y el halógeno también hace sustituciones químicas, pero tiene sus... ahorita lo platicamos, de hecho, es una sustitución química. Los halógenos hacen sustituciones de iones. Entonces son muy reactivos. Sí, es como el cloro, señorita, más o menos. Ahorita vamos a platicar precisamente de los halógenos, porque los halógenos son muy interesantes, al igual que los metales pesados, ya que los metales pesados lo que hacen es que también hacen sustituciones de metales que nosotros utilizamos por otros metales que no podemos aprovechar y nos causa un envenenamiento y a las bacterias les causa más. Por ejemplo, la plata coloidal, el cobre. Entonces, son las sustancias químicas que no destruyen, sino que previenen el crecimiento y se empleará el sufijo estático, por ejemplo, el bacteriostático y el fungistático.
en donde ya vimos que los germicidas son para destruir las bacterias, pero no destruyen esporas. Los desinfectantes son parecidos a los germicidas, pero no con la gran cantidad que se utiliza con los germicidas, sino con una dosis que pueda utilizarse en tejidos vivos. Y los microbiostáticos son una solución todavía más baja que nos permite, si no destruir todas las bacterias, por lo menos mantenerlas a cierta cantidad, ¿sí? Entonces van a causar una estasis. Por ejemplo, nosotros podemos utilizar algunas sustancias naturales, por ejemplo, cuando ustedes tienen muchas flatulencias, cuando sienten malestar en su estómago, especialmente después de algún un problema, muchachas, no me lo vayan a tomar a mal, las muchachas con sus cambios de periodo llegan a inflamarse mucho sus pancitas y sus intestinos también se llenan empiezan a tener problemas. Entonces, lo que nuestras abuelitas nos dice que se tomen un té de hierbabuena, un té de canelita o un té ¿cómo se dice? Se llama chamomile, pero ahorita no puedo acordar cómo se llama. Es una florecita negra con blanco, rojitas blancas. Manzanilla, gracias. Manzanilla. Entonces ustedes se toman su té de manzanilla y ustedes van a causar de que todas las bacterias que tengan en su pancita que les está provocando gases, pues se van a estabilizar, ya no van a crecer mucho y van a matar muchas de esas bacterias, pero no las va a matar completamente. Entonces simplemente ustedes se van a sentir su pancita desinflamada, la van a sentir mejor y se van a sentir muy bien, pero al rato van a sentir que esas bacterias que producen esto, porque son las que desdoblan los azúcares, pues se van a recuperar. Y eso es deseable, porque a lo mejor ustedes comieron mucho azúcar, comieron muchos azúcares, por ejemplo, la celulosa, que tienen los frijoles, las leguminosas, y eso les va a causar esa inflamación. Toman el té, va a bajar esto, y después van a ser capaces de que esas bacterias que les están ayudando con la celulosa, pues van a volver a crecer. ¿Sí? Entonces, es por eso de que se toman estos tés. Bajan la cantidad de bacterias en el intestino, pero no las va a matar. ¿Sí? ¿Alguna duda con esto? Tienen que sus abuelitas les decían que se tomaran ese tipo de tecitos. ¿O algún comentario? Ya sé que no se van a animar muchas, pero a lo mejor muchos de ustedes, todos ustedes, si a los muchachos no sabían, pues ustedes también pueden tomar esos tecitos que también les van a ayudar mucho para cuando tengan una cita y anden con esos problemas, ya que a nosotros como muchachos nos gusta mucho comer leguminosas a grandes cantidades. Un taquito de frijolitos y un sanduchito de frijolitos y luego ya tenemos que salir con la novia y andamos malitos, pues estos tés nos van a ayudar mucho. Bueno, ¿continúa o alguna duda? Todo bien. La esterilización es el proceso mediante el cual se alcanza la muerte de todas las formas de vida microbianas. Todas, incluyendo bacterias y sus formas esporuladas altamente resistentes, hongos y sus esporas y virus. Se entiende por muerte la pérdida irreversible de la capacidad reproductiva del microorganismo y yo les agrego la finalización de las reacciones de anabolismo y catabolismo. ¿Sí? Entonces, para que un microorganismo ahí entran los virus, sería la que tiene la capacidad de reproducción. Si se puede reproducir, vamos a decir que está vivo, pero algunos todavía añaden las reacciones de anabolismo y catabolismo, aunque no sean propias, añadiendo los virus. ¿Y cómo se hace estas esterilizaciones? A través de gas de etileno, por radiación ultravioleta, por radiación de microondas o por radiaciones gamma, ¿sí? Que pueden causar la destrucción de todo microorganismo. Y los antisépticos son los que nos permiten hacer antisepsia. Por ejemplo, limpiar quirófanos, limpiarnos nuestras manos, limpiar los instrumentales. Y se puede utilizar también en tejido vivo sobre la piel, ya que nosotros, muchos de estos son jabones, ¿sí? ¿Cuáles son los tipos de antisépticos? No, muchachos, ni de broma.
O sea, bueno, no te crean, como tiene alta cantidad de alcohol, podría utilizarse como antiséptico, pero sería al 30%, al 20%, entonces en realidad no es mucho, pero muchos lo que utilizan es de que se puede utilizar los rones o los destilados se pueden utilizar para hacer gárgaras y son bastante efectivos para los que tienen problemas de placas de bacterias en la garganta. Pero no sirve si se toma. Sí, el alcohol debe ser el 70%, porque ya les platiqué de que una combinación del 70% de alcohol y el 30% de la solución de agua nos va a permitir diluir perfectamente a las bacterias y sus proteínas, de tal manera que nosotros podamos diluirlas completamente en la solución hidroalcohólica, permitiendo que estas ya no nos puedan infectar. Entonces, los alcoholes, vamos a utilizar el alcohol etílico y el isopropílico de las mismas proporciones, al 70% los dos. Actúan reduciendo la tensión superficial de la membrana celular, disolviendo la capa de lípidos y desnaturalizando sus proteínas. ¿Quieren ver cómo se desnaturaliza la proteína con el alcohol? Pueden hacer el experimento en sus casas de agarrar un huevo en el refrigerador de gallina, no, sí. El de gallina lo rompen, le echan alcohol y van a ver cómo si pareciera que se está cocinando, provocando la destrucción entonces de la membrana celular de nuestras bacterias. Ambos alcoholes presentan acción bactericida rápida frente a bacterias gram negativas y gram positivas, micobacterias que actúan, son bacterias filamentosas, hongos y virus con cubierta lipídica, incluidos el virus del VIH y el virus de la hepatitis B, y también funciona con el coronavirus. Sin embargo, no son activos frente a las esporas de las bacterias, las cuales utilizan una sustancia que se llama quitina, celulosa, y no son solubles. La de quitina, los hongos, y la celulosa, algunas bacterias y protozoarios, que no van a ser solubles en una solución hidroalcohólica. De hecho, la única manera de destruirlos es con calor. Se prefiere utilizar una solución combinada de agua-alcohol que la solución hidroalcohólica para aumentar su solubilidad con componentes orgánicos e inorgánicos, ya que vamos a crear una sustancia que sea que forme enlaces covalentes y enlaces no covalentes. Covalentes por parte del alcohol y no covalentes por el agua. ¿Sí? Entonces, se fijan, todo esto es química. ¿Alguna duda con esto, muchachos? ¿Algún comentario? ¿Se quieren ir a 10 minutos de descanso? ¿No? Perfecto, entonces seguimos. No reclaman. Entonces no me están haciendo caso. ¿Cómo, profe? Es que yo escucho medio Sí. cortado. Sí, yo Yo lo escuché 10 Sí, minutos. ya sé que Sí, sí, se cortó un poquito mi comunicación. ¿Ahora sí me escuchan bien? Sí, profe, bueno, yo ya. Bueno, 10 minutos de descanso y regresamos. Sí. Muy bien. Ah, ok. sí. Bien, 10 minutos de descanso. Profe, ¿le puedo preguntar algo? Adelante, sí, dime. Creo que ya lo había dicho, pero no puse atención seguramente. ¿Qué son los probióticos? Buena pregunta. Ya la había contestado, pero igual te la vuelvo a contestar, no te preocupes. Los probióticos son células, son bacterias que van nosotros nos la tomamos, pueden ser cultivos de bacterias como los lactobacilos, o pueden ser como el enterogermine, que vienen esporas de bacterias que son bacilos esporulados. Nosotros nos tomamos estos que son los probióticos y van a colonizar nuestro intestino. Esto en caso de que nosotros hayamos pasado por una enfermedad
en donde nosotros estuvimos tomando antibióticos y destruimos toda nuestra flora intestinal. Los probióticos son inóculos que nosotros nos vamos a tomar para volver a poblar nuestro intestino de bacterias benéficas. Ok, ok. Están bien caros. Muy bueno, el Yakult está más barato y está muy rico y sí funciona. Y es parecido, pero por ejemplo los probióticos los tienes que estar tomando como más, seguido o como más controlado porque son pastillas, no sé. No son tan controladas. Depende tú de lo que te sientas mal. Por ejemplo, los lactobacilos ayudan mucho a desinflamar el intestino. Para las flatulencias, pues lo mejor que puede ser es el enterogermine también, y también venden levadura de cerveza. Ujú. Entonces, todo eso te va a causar un bienestar en tu estomaguito, en tus intestinos. Ah, ok. Bueno, muchas gracias, profe. De nada, hasta nos vemos en un ratito.
Bueno, muchachos, pues regresamos. Vamos a continuar con el tema. Creo que el tema está interesante. Entonces vamos a, o al menos espero que les esté interesando a ustedes. No, déjenme conectar mi computadora a la corriente porque ya se está acabando. Si tienen alguna duda con esto de que hemos estado viendo, pues adelante, o comentarios, muchachos, adelante. Los escucho. La Profe, computadora. Sí, dime. yo tengo una duda. Es que, bueno, ya tiene tiempo que me habían comentado, bueno, o había escuchado, no me acuerdo bien, que el agua oxigenada, pues como que, pues, digamos, pues sí, ¿no? O sea, mata las bacterias, pero también, pues los tejidos, ¿no? O sea, tus células, cuando te la pones en una herida, entonces decían, pues que, pues también era un poco malo para ti, ¿no? Pero también he escuchado que lo utilizan como que en áreas cosméticas, entonces es como de, ¿no es contradictorio eso? ¿O cómo se ocupa entonces o qué función tiene el agua oxigenada? Pues en la dosis, señorita, porque lo que ocurre es de que lo que te venden ustedes, los que les venden en la farmacia, Ujú. tiene la capacidad suficiente para desinfectar, pero para no causar quemaduras. La que se ponen para el pelo, para el cosmética, también lo que hace es una decoloración y tampoco causa quemaduras. Pero si tú utilizaras el agua oxigenada un poco más pura, como la que se utiliza en los laboratorios, con una gotita, al rato ya te está ardiendo y te está quemando y es bastante gacho eso. Aquí en el laboratorio trabajamos con agua oxigenada con peróxido de hidrógeno Ujú. y me ha caído varias veces en la mano y sí causa unas ampollas blancas bastante feas que hay que estarse lavando un buen rato en agua. Ya. Sí, Ah, es la ok. concentración. Sí, es por la concentración, señorita. De hecho, yo recomiendo utilizar el agua oxigenada en heridas recientes, más bien no en heridas recientes, en heridas con pus. Ok. Tú pones el agua oxigenada y vas a ver cómo hierve, porque ahí la pus pues son células blancas. Entonces, con eso, pues, tú ves la efectividad de las bacterias, porque también va a haber Ok. bacterias que tienen peroxidasas, entonces van a empezar a efervecer y ya se van a empezar a morir. Ah, ok. Muy bien. Ujú. Gracias. De nada. Voy a continuar, espérenme. Ay, me dio la tos. Entonces sí, ya se están fijando que en la dosis está el veneno. Entonces, ya tenemos lo que son los alcoholes, los compuestos fenólicos. ¿Por qué pongo la cara de este señor? Porque este señor fue el que creó lo que es fue el que utilizó el primer antiséptico, que fue el fenol, para desinfectar, para hacer la asepsia, para desinfectar los quirófanos, para desinfectar los materiales de cirugía. Gracias a él se salvaron muchas vidas. Se llama Joseph Lister. ¿Le suena la palabra Lister? De Listerine, ¿verdad? O de Listerina. Él no inventó la listerina, más bien ellos tomaron el nombre de allí. Dice, él empleó el compuesto fenólico, la listerina es alcohol y otros componentes, no son compuestos fenólicos, por cierto, no se me vayan a confundir. Simplemente ellos tomaron el nombre de Lister. Lo empleó para reducir el riesgo de infección durante las operaciones quirúrgicas y actualmente el fenol se utiliza mucho para desinfectar como los cresoles, gilenos y ortofenilfenoles que se emplean como desinfectantes en laboratorios y hospitales. Y aquí en laboratorio pues utilizamos muchísimo lo que es el fenol para desinfectar las cámaras donde están las bacterias para que no se nos infecten de hongos, porque hace poco tuvimos un hongo muy fastidioso que no nos dejaba trabajar. Entonces, bueno, este señor, pues Joseph Lister, nos ayudó muchísimo en nuestra vida. ¿Cómo actúan los compuestos fenólicos? Pues simplemente los fenoles hacen un entrecruzamiento de proteínas. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que se van a desnaturalizar y se van a fijar. Entonces los fenoles van a hacer de que las proteínas ya no se queden fijas y ya no puedan ser utilizadas. Si tienen alguna función, ya no la van a poder efectuar, sino que la bacteria se va a quedar fijada como en el calor húmedo,
se va a hacer como una especie de huevito cocido y de ahí ya no va a poder continuar actuando. El yodo, lo que nos explicaba su compañerita o la duda que tenía su compañerita, el yodo es un eficaz bactericida. Es muy activo frente a las bacterias gram negativas y gram positivas, contra las micobacterias, contra los hongos, contra los virus, con y sin envoltura lipídica y a concentraciones elevadas frente a esporas. Y presenta varios inconvenientes como la capacidad para generar reacciones de hipersensibilidad. Por eso es de que puede causar alergias. Entonces, cuando ustedes les van a hacer una cirugía, les van a preguntar de que si ustedes son alérgicos al yodo. Entonces, si les dicen que sí, entonces ellos van a tener que utilizar otra cosa. La mayoría de la gente no lo es, entonces pues no hay ningún problema. Se limpia la herida, donde se va a hacer la herida y luego se hace el corte. ¿Sí? Puede causar también un retraso en la cicatrización si se utiliza de manera continuada. Y la coloración de la piel, nos va a quedar la piel de color pinta, nos va a quedar de color cafecita, por lo cual en la actualidad se reemplaza en gran medida por unas sustancias que se llaman yodóforos. Son sustancias que tienen sus componentes yodo, pero más diluido. Existen básicamente dos presentaciones: la tintura de yodo, que es la que se utiliza mucho, que es una solución alcohólica de yodo al 2.7%, y una que se llama Lugol, que es alcohol yodado también. Se fijan, son soluciones alcohólicas. Solución que contiene un 2% de yodo metaloide más un 2.5 de yoduro potásico en alcohol al 50%. Este Lugol, no sé, ustedes lo han utilizado mucho, e incluso en laboratorios. No sé si ustedes lo han utilizado. Sí. Sí. Platícanos, ¿cómo estuvo eso, Cindy? Aprovechado. Ay, bueno, primero, no, creo que, no sé si ya lo hemos hecho en laboratorio, pero es para las gram positiva y las gram negativa, pero ahorita no se refiere más bien como a Pues sí, a eso. desinfección y así, ¿no? O sí, también en ese sentido. Es En ese como para sentido, fijar, señorita. es como para fijar la muestra al Bueno, en portaobjeto. realidad el yodo es un mordiente. Lo que hace es que forma Ya. unos cristales en donde se va a pegar la siguiente tinción. ¿Te acuerdas de eso? Sí, mordiente, se me olvidó la palabra. Mordiente. Más o menos, sí, está bien. Y bueno, pues el yodo se utiliza mucho en laboratorio, pero también lo podemos llegar a utilizar como desinfectante. Muy bien, muchas gracias por su participación, señorita. Se lo agradezco mucho. Entonces, los halógenos son todas aquellas sustancias que nos van a permitir precisamente la desinfección. Y fíjense cuáles son: flúor, cloro, bromo, yodo, astanio, y este nuevo que es una sustancia sintética, que es el 117. Entonces, todos estos tienen propiedades, hasta acá, tienen propiedades desinfectantes. Pues es un poquito más inestable y dura muy poquito, es artificial. Entonces, los halógenos pertenecen al grupo 4, perdón, al grupo 7A, al grupo 7 de la tabla periódica de los elementos, en donde pues ya, si se fijan, pues ya cada vez hay más elementos, ya llega la tabla periódica hasta los 118, ya está un gas noble nuevo. Existen forma de moléculas diatómicas en estado libre y forman sales con sodio y la mayoría del resto de los metales, y lo que hacen entonces es sustituciones iónicas sustituyen partes de las proteínas, haciendo que las proteínas pues pierdan funcionalidad. Y eso es como están funcionando. Además que actúan con otros metales y además actúan con el oxígeno, produciendo ahí efectos de oxidación, si el pH y el ambiente lo amerita. ¿De acuerdo? Así es como funcionan los halógenos. Y los metales pesados van a funcionar parecido a los halógenos, causando una sustitución de un metal por otro. Por ejemplo, la plata, que hace sustituciones, ahorita no recuerdo por cuáles, ahí sí se los voy a deber, pero se agregan a las proteínas, se hacen unas metaloproteínas, haciendo de que las proteínas no puedan funcionar correctamente, haciendo que la bacteria pues termine muriendo. ¿Sí les queda claro con esto? ¿O aquí tienen una observación en esta tabla periódica?
¿No ninguna? Bueno, aquí a lo mejor ustedes no lo han observado, pero aquí aparece un elemento que es el 350 que no existe. En realidad es un elemento que le llama, el que fabricó esta tablita periódica de los elementos, que es interactiva, por cierto, la pueden descargar de su tienda de aplicaciones. Se llama, déjenme ver cómo se llama Merck TPE, o tabla periódica de los elementos Merck, tabla periódica de los elementos de Merck, y es interactiva. Cada vez que ustedes aprietan allí con el dedito un elemento, les va a decir dónde se utiliza su peso molecular. Y este pequeño elemento que aparece aquí significa, ellos le dicen que es el curioso, es el elemento curioso, que es el de la curiosidad del ser humano. Entonces le ponen ahí un peso muy, muy elevado. Entonces es una curiosidad que le pusieron ellos para que cualquiera le llame la atención de que este es un elemento demasiado pesado y que está en un lugar en donde no debería de estar. Entonces van y le pican y le dice, usted es una persona muy curiosa, entonces le celebramos de que le haya picado al elemento curioso. En fin, vamos a continuar. La clorhexidina. La clorhexidina, a ver, déjenme ver cómo voy de tiempo. Vamos bien. La clorhexidina es un compuesto catiónico, es decir, que va a causar una ionización, especialmente si es anión es positivo y aniónico es negativo. Entonces es un donador de electrones, que es el clorofenilbiguanidina, que pertenece al grupo químico de las biguanidas, y se trata de una base fuerte, una base, es decir, que es alcalino, poco soluble en agua, por lo que se utiliza en forma de sales, y permite utilizarlo en soluciones para limpiar superficies, limpiar incluso tejidos. La clorhexidina incluso se puede llegar a utilizar para limpiar lentes de contacto. También se utilizan los metales pesados, como el mercurio, la plata, el arsénico, el zinc y cobre, y se han empleado como germicidas, aunque muchos metales pesados son más bacteriostáticos que bactericidas, como el cloro de plata. Como curiosidad, ¿sí saben de dónde viene el aventar monedas a las fuentes? ¿No han escuchado por ahí esa curiosidad? No. ¿No? ¿Nadie? Pues Yo resulta tampoco. de que alguien notó de que echándole monedas al agua, el agua se mantenía más fresca y no tenía malos sabores, porque venía de las bacterias. Entonces se vino de que eso de que aventar monedas de cobre y de plata a las fuentes, pues era de buena fortuna, y que el agua que se tomaba allí pues no causaba enfermedades. Ahí es en donde pues los metales pesados de las monedas causaban un efecto bactericida en el agua de las fuentes. En unos países en donde pues, se prefería tomar vinos y cervezas que agua, porque pues, los alcoholes pues, evitaban que se formaran bacterias peligrosas en las bebidas. La sulfacidina de plata se emplea en quemaduras, y el sulfato de cobre es un herbicida muy potente, especialmente para los que gustan de utilizar, de tener sus acuarios. Les ponen el sulfato de cobre para que no se hagan verdes los acuarios. También en lagos y en piscinas, en albercas, les echan el sulfato de cobre para que no se haga verde el agua. Los metales pesados se combinan con las proteínas, a menudo con sus grupos sulfídricos, pues hacen unas sustituciones químicas y las inactivan. Especialmente las proteínas quedan inactivadas. También pueden precipitar las proteínas celulares, es decir, de que si nosotros le ponemos proteínas, estamos buscando proteínas en una solución para nosotros vamos a analizar las proteínas, les ponemos metales pesados, estas se van a precipitar, y nosotros podemos entonces hacer una pastilla y obtener esa pastilla para hacer un Western blot. ¿Sí? Miren, esta tablita, me gustaría que ustedes la observaran. Esta tabla nos está diciendo
el porcentaje que nosotros vamos a utilizar y nos va a decir el nivel de la actividad. Entonces, el más efectivo de todos los agentes químicos va a ser precisamente el gas de etileno, que es incluso esterilizante y se utiliza en 450-500 miligramos por cada litro de gas. Y su nivel de actividad es muy alta, es alta. Vamos a tener glutaraldehído que va de intermedia a alta. Si se mezcla el formaldehído con alcohol, va a ser alta. El peróxido de hidrógeno estabilizado al 6% a 30%. Por cierto, el que utilizamos para la desinfectarnos es al 0.3%, si no me equivoco. Puedo equivocarme, pero es muy bajito. Entonces, no es el que se utiliza para desinfectar. Entonces, por eso es que no nos quema, pero del 6 al 30%, y estamos hablando del 30%, ya causa unas quemaduras bastante feas. Aquí en laboratorio manejamos esto del 30%, y me ha caído en la mano, y me ha causado unas quemaduras bastante feas. También es alta intermedia. Formaldehído acuosa, del 6 al 8% también es bastante alta su actividad. Los yodóforos que habíamos platicado, que son las sustancias químicas que contienen yodo, también es alta intermedia. También son yodóforos, pero con concentraciones más bajas, desde intermedia baja. El yodo con alcohol, que es intermedia. Compuestos clorados, que es intermedia. Derivados fenólicos acuosos, intermedia baja. Luego el yodo acuoso, intermedia. Alcoholes como el etilio y el isopropilio, que son alcoholes secundarios, al 70% es baja. Compuestos de amonio cuaternarios, que se utilizan mucho. Estos jabones nosotros los usamos aquí en el laboratorio, de hecho, y se venden para eliminar bacterias, también es baja, pero baja entre comillas, porque en realidad el compuesto de amonio cuaternario son bastante efectivos. La clorhexidina, y ahí aparece también, los hexaclorofenos y los compuestos mercuriales, que si bien ahí dice que su nivel de actividad es baja, en realidad es bastante buena, ¿sí? De hecho, aquí en laboratorio, a ver si tengo aquí, miren. Si se ve, este es un jabón cuaternario que lo venden precisamente en Lanceta. Es un limpiador desinfectante cuaternario. Entonces, si se fijan, pues hay muchos y muchos utilizarlos. E incluso aunque te diga que el nivel de actividad bajo, no quiere decir que realmente sea malo, sino que todos estos compuestos son los mejores que hay, los mejores germicidas que hay. Obviamente, entre más alto, más tóxico para el ser humano; entre más bajo, más efectivo para el ser humano, ¿sí? E incluso, pues hay que tomar en cuenta que estos no nos sirven para hacer asepsias en tejidos vivos. Algunos ya empiezan a hacer de estos, ya son efectivos para hacer asepsias. Entonces, ¿aquí alguna duda con esto, muchachos? ¿O algún comentario que me quieran hacer? Profe, bueno, Dime. yo tenía entendido que hay distintos niveles de bioseguridad, ¿no? En laboratorios. Así es, sí. Cada uno, o sea, dependiendo del nivel de seguridad del laboratorio, tiene que agarrar, o sea, o tiene que usar alguno de estos germicidas, o puedes tú, siendo uno de los más, o sea, un laboratorio de bioseguridad 1, agarrar el más alto, por ejemplo. O Sí, están sí se delimitados. puede. No están delimitados. De hecho, aquí este es un laboratorio de bioseguridad 2 y utilizamos desinfectantes altos porque hemos tenido problemas de infecciones por hongos que nos afectan a nuestros cultivos. Porque usamos patógenos que no son muy patógenos, pero el problema de bioseguridad no es por el patógeno, sino es porque los hongos nos han invadido nuestras incubadoras y han hecho de que nuestras incubadoras no se puedan utilizar para nuestros patógenos. Entonces necesitamos utilizar reactivos de mayor calidad para eliminar el hongo y que no nos contamine nuestro cultivo y poder seguir siendo un laboratorio de bioseguridad 2. Ahora, ¿a qué se refiere con bioseguridad 2?
Se refiere a que nosotros estamos utilizando un agente biológico que, si bien puede ser infeccioso para el que lo toque, nosotros no esparcimos la enfermedad a los demás, sino que solamente nosotros somos los que nos infectamos. Eso es nivel 2. Y nivel 3 es que el agente biológico puede infectar a todos los demás. Aquí en la universidad, que yo sepa, nada más hay un laboratorio nivel 3, pero sí hay muchos laboratorios nivel 2. Incluso los de las plantitas, podemos decir que son nivel 1 porque, si bien es muy controlado el ambiente, pues no manejan patógenos. Entonces el nivel de bioseguridad es 1. ¿Sí se entendió? Y sí, ¿y quién es el que dice hasta qué nivel de bioseguridad puede llegar tu laboratorio? O sea, si yo quiero, no sé, uno de nivel 4, que es aquí de o sea, lo más alto, que son pocos Lo en el más mundo, alto. ¿quién te pone el alto? ¿Quién te dice si puedes aquí? ¿Quién lo regula? Creo que en el 3 y el 4 sí hay una regulación. Creo que aquí en México, COFEPRIS. Creo. Nivel 2 no es necesario. Los nivel 2 no, con que cumplan las normas de los filtros EPA que tenemos y que tengamos aquí todo limpio, ya es más que suficiente. Porque Sí. 4 no hay aquí en México, ¿sí? ¿Qué pasó? ¿Nivel 4 hay en México? No lo sé. Es que podría haber, ¿eh? Yo sí sé que hay muchos nivel 3, pero nivel 4, que yo sepa, no. Creo que es para laboratorios como que tienen virus más peligrosos como la viruela, no lo sé. Tengo que Sí, es investigártelo. que según yo Yo eran me bien quedé, poquitos en el mundo. sí, Y bueno, que dudo que yo en no México sé, tuviera. no sé. El nivel 4, no sé en qué consiste. Los niveles 3, 1, 2 y 3 sí te los puedo decir, pero nivel 4 sé que existen, pero no. Creo que están muy restringidos y que tienes que entrar como astronauta. Sí, Sí. nivel 3, sí. Nivel 3 no son tan. Bueno, pues sí, lo que yo te digo es de que si quieres trabajar aquí, si tú quieres trabajar con plantas, el laboratorio va a tener todo para nivel 2, pero obviamente las plantas no son patógenas, entonces se considera bioseguridad 1, porque tu microorganismo, pues, en tus organismos que estás trabajando, pues, no van a afectar a nadie y tú tienes que tener la limpieza necesaria para que no se te infecte tu cultivo. Ya con nivel 2, pues ya entonces ahora sí ya trabajas con patógenos y esos patógenos sí podrías accidentalmente infectarte con ellos, pero no, si tú te infectas, no infectas a los demás y tú puedes sanar, o sea, no hay problema. Y con nivel 3, ahí sí ya es más peligroso, ya nivel 4 ya estamos hablando de que a lo mejor hasta puedes hacer una pandemia. Sí, ¿De están acuerdo? padres estos. Sí, gracias. Bueno, si te gustan todas estas cosas, sí. Sí, están muy padres. A mí me gusta nivel 2, tranquilón. Trabajo con mi patógeno, me cuido mucho de no infectarme. Si se me cae al suelo, simplemente le echo cloro y el pobre se muere. Bueno, vamos a entonces empezar aquí a lo más interesante. La diferencia entre antibióticos y quimioterapéuticos. Los antibióticos son los que son producidos de manera natural por un microorganismo, y los quimioterapéuticos van a ser incluso, pueden ser de origen incluso eh, vegetal o también fúngico, pero la diferencia es de que los quimioterapéuticos pues hacen una reacción química para matar al microorganismo y que nosotros lo podemos ingerir. Entonces, los antibióticos provienen de hongos y plantas y los quimioterapéuticos son sintéticos, aunque pueden ser también de origen, bueno, pueden ser de origen natural. La única diferencia es de que aquí los antibióticos vienen de hongos y de plantas que están utilizándolos como una manera de evitar que crezcan otros hongos y plantas. Y los quimioterapéuticos, pues bueno, simplemente pueden ser sustancias fitoquímicas o artificiales que no hayan sido originalmente creadas para mantener a la raya al microorganismo, pero que sin embargo lo mata. ¿Sí? Los quimioterapéuticos pues se utilizan mucho en el cáncer, pero también se puede utilizar mucho en parásitos,
que evitan que se repliquen. Bueno, ¿cómo funcionan pues los antibióticos? Los que nos compete aquí. Los antibióticos son sustancias químicas producidas por bacterias y hongos, actinomicetos, capaces de inhibir el crecimiento, destruir otros microorganismos, por lo que un antibiótico puede ser utilizado como quimioterapéutico también. Los quimioterapéuticos son aquellas sustancias de estructuras conocidas que al introducirlas al organismo son capaces de suprimir los agentes patógenos sin lesionar al hospedero. Bueno, no siempre es así, pero ocurre con la dosis. Los antibióticos, pues vamos a encontrar que son efectivos para gram positivos, algunos son para gram negativos, algunos son muy específicos y algunos son muy de amplio espectro. Entonces, aquí estamos viendo que podemos tener antibióticos que pueden matar la gran mayoría de las bacterias u otros que simplemente son específicos para una cepa en específico. ¿Sí? Y ya vienen muchísimas generaciones. De hecho, la penicilina fue el primer antibiótico, es uno de los antibióticos de amplio espectro que tienen el problema de que ya la mayoría de los microorganismos pues ya se han adaptado a ella. Gracias a ella, en la Segunda Guerra Mundial se salvaron muchísimas vidas. En la Primera Guerra Mundial hubo muchos amputados, un balazo podría ocasionar de que una persona pudiera perder su pierna, pero en la Segunda Guerra Mundial era más que efectivo. Además de que muchos de los soldados llegaban a divertirse detrás de las trincheras y llegaban a infectarse enfermedades venéreas muy graves que gracias a las penicilinas o los antibióticos, pues llegaban a ocasionar a ser menos graves. De hecho, se utilizaron muchísimo las armas biológicas por parte de los japoneses, causando muchísimos problemas de trata de personas, y pues fue una época muy, muy, muy triste. Pero bueno, gracias a los antibióticos pues se evitaron muchísimas enfermedades causadas por estos tratantes que utilizaban a las personas como bioarmas. Las penicilinas semisintéticas, porque ya después, bueno, existen las penicilinas naturales y existen las penicilinas semisintéticas. Las naturales son las penicilinas, penicilina sódica y potásica, la procaína, la benzatínica y la penicilínica. Y todas, la penicilina como tal, perdón. Las penicilinas actúan inhibiendo el síntesis de la membrana celular de la pared celular de las bacterias, haciendo que las células gram negativas, pues entonces no tengan su sistema de protección. Las penicilinas semisintéticas actúan en bacterias resistentes a la penicilina, como los estafilococos, y hay penicilinas de amplio espectro, como estas que están aquí, las penicilinas pseudomonas y las aminopenicilinas. Entonces, todas estas les cambian lo que son los radicales para hacerlas más efectivas enfrentando a diferentes tipos de bacterias y viendo si son gram positivas o gram negativas. También existen las cefalosporinas, y estas son para las personas que son alérgicas a las penicilinas. Las cefalosporinas también son relacionadas con las penicilinas, actúan de la misma manera, son bactericidas que unen su receptor de enzimas que se encargan de la producción de mucopéptido de la pared celular, es decir, va a inhibir la producción de mucopéptido, haciendo que la pared celular quede inhibida. Y vamos a ver que estas se clasifican en 5 generaciones, las cuales que van a ir mejorando. La primera va a ser efectivas contra las gram negativas y gram positivas. La segunda van a ser efectivas también a las gram positivas y gram negativas, pero que van a ir contra las bacterias que ya son, que ya causaron un efecto de resistencia de la primera generación. Igual, la tercera generación van a actuar mejor con las gram negativas, y la cuarta generación es tanto las positivas como las gram negativas, y la cuarta generación pues va a ser efectiva contra las generaciones anteriores, contra las bacterias resistentes a las anteriores generaciones, y las de quinta generación ya son para
para matar bacterias con resistencia a los antibióticos, solamente que yo sepa que las de quinta generación ya pueden causar efectos secundarios, incluso pueden causar problemas de sordera. Entonces se utilizan ya en casos muy extremos. ¿Sí? ¿Alguna duda aquí, muchachos? ¿Algún comentario? Ninguno, ¿verdad? Miren, esta es una tablita que no nos vamos a aprender, pero no está de más. Nos pone una tabla de los fármacos antimicrobianos. De hecho, si ustedes la quieren ver, ahí les voy a dejar la liga, que es una página que corresponde a una farmacéutica y nos platica sobre la historia de la farmacéutica, o es de una universidad, no estoy seguro ahorita. Es de una universidad, perdón. Y nos ponen ahí la cantidades de antibióticos que existen, miren. Incluso aquí vienen algunos que no son estos de aquí, que son los macrólidos, los sulfamidas, tetraciclinas y algunas misceláneas. Estos ya no son antibióticos como tal. Bueno, estos sí. Pero las tetraciclinas y las sulfamidas no. Las sulfamidas son ¿cómo les dije que se llamaban? Son quimioterapéuticos. Aquí nos faltaría uno que se llama metronidazol. El metronidazol es un quimioterapéutico que no mata las bacterias, pero que mata protozoarios. Y los abendazoles también, que en vez de matar bacterias, matan protozoarios. Entonces aquí les dejo esa lista para que la tengan, para que la vean. Igual, miren, esta tabla está muy interesante, está muy bonita. Y es una tabla que les explica cuál es la efectividad de los diferentes antibióticos con las diferentes bacterias y si son gram positivas o gram negativas. Por ejemplo, aquí esta bacteria fecalis, Escherichia fecalis, creo que es el nombre, no lo recuerdo bien. Déjenme buscarlo para que no nos quedemos con la duda. Pues se fijan todas las cefalexinas, cefalocinas, muchos antibióticos no son efectivos contra ella. Entonces necesitamos utilizar un antibiótico efectivo para esta bacteria. A ver, vamos a ver a qué corresponde fecalis. Enterococcus fecalis. Se fijan, pues es resistente a muchos antibióticos. Aquí Actinobacter también es resistente a muchos antibióticos y solamente es efectivo contra los más recientes de cuarta generación. E incluso ya estamos hablando de que ya existe una quinta generación, aquí se quedaron en cuarta. ¿Sí se fijan? Cómo algunos antibióticos actúan con gram negativos y algunos cómo actúan con gram positivos. Entonces es por eso que es importante que sepan la diferencia entre los antibióticos que se utilizan para gram positivos y los antibióticos que se utilizan para gram negativos. Incluso en laboratorio, no sé si ustedes van a hacer un antibiograma, pero esos antibiogramas les van a decir cómo están. ¿Alguna duda con esto, muchachos? ¿Con esta tabla? No. Incluso, Yo, ¿no? Sí, dime, sí. Víctor. Ahí no se consideran las concentraciones. No se consideran las concentraciones. Consideran las concentraciones que vienen en los antibiogramas, por si quieres tú investigar qué concentración viene el antibiograma. Ah, muy bien. Sí, Sí. ya has visto tú estos antibiogramas, ¿verdad? Que son unos disquitos, Creo que no. ¿no? A ver, déjame mostrártelo. Les voy a mostrar un antibiograma. Son unos disquitos que se ponen en las cajitas Petri y estos antibiogramas les permiten saber, ustedes ponen su bacteria, la siembran bien y le ponen el antibiograma y donde vean un disco de inhibición es que ese es el antibiótico.
Y hay antibiogramas para gram negativo y hay antibiogramas para gram positivo. O simplemente son los disquitos que se ponen así, miren. Y estos pues tienen una dosis. Habría que investigar la dosis del antibiograma. Miren, estos son los disquitos, pero no, no es el antibiograma que yo les quiero enseñar. A ver. Eso es. Es este, miren. Si se fijan, se llama multidisco 2. Hay un multidisco 1 que es para gram positivos y este multidisco 2 que es para gram negativos. Este es el disco 2 para gram negativos. Mira, aquí aparece, miren, gram positivo. ¿Sí se ve ahí la más? ¿El más? Sí. Pues estos antibiogramas tienen una concentración ya definida. A lo mejor tú tienes que entrar al fabricante del antibiograma y ahí les va a decir cuánto tiene de concentración. Y miran, estos que se ven aquí son los salos de inhibición de cada uno de los antibióticos. Y aquí tienen un código, mira, P, FEP. Tú buscas ahí el código en internet y te aparece qué antibiótico corresponde. Entonces tú ya dices, esta es una bacteria que es, vemos que se inhibe fácilmente, tiene un disco de inhibición en estas, y en esta aquí hay un poquito de resistencia en este antibiótico. Aquí el halo es más chiquito, digo más grande, entonces el más efectivo serían estos, que sería cefalosporina, creo, si no me equivoco. Cefalosporina gram negativa, vamos a ver. Aquí no está cefalosporina, ¿verdad? Bueno, vamos a ver que hay varios, que yo lo creo que como es agar sangre, podría, por lo rojo, podría ser un estafilococo, un estreptococo. A ver, vamos a ver, vamos a entrar a la página para no estar adivinando. Está bonito su página. Sangre, ampicilina, cefalosporina, antibiograma, pero ¿qué le pusieron? ¿Qué bacteria es? Si es agar sangre, entonces es estreptococo. Entonces, y como no es, pero no tiene la típica colonia del estreptococo, entonces podría ser estafilococo. Bueno, aquí están, miren, ampicilina sensible, cefaloxina sensible, cefaloxamina sensible, y así van a ir poco diciéndote, según el halo de inhibición, qué tipo de qué sensibilidad es a la bacteria. Si hay muchos, si es resistente a varios, se le llama polifármaco, polifármaco resistente. Entonces, este sería polifármaco sensible. Y así es como nosotros podemos reconocer que una bacteria es sensible o es resistente a las bacterias. Miren, aquí tenemos una que es resistente. Supongo que esta es la que produce resistencia. ¿Sí se entiende esto, muchachos, cómo funcionan los antibióticos? ¿Algún comentario con esto? Profe, ¿cómo llamó cuando era específica un antibiótico? ¿Cómo lo llamó? Sí, los antibióticos son pues son específicos, hay una especificidad. Por ejemplo, No, pero por ejemplo, yo una en el bacteria. en el resultado que le mencionó a Camacho, mencionó una palabra para decir que era específico a un antibiótico. Que hay una especificidad, no te sabría decir, pero la palabra correcta es también especificidad, es un antibiótico específico a algún fármaco. A lo mejor ahorita no recordé la palabra, pero sí es válida esa. Son bacterias específicas, que son antibióticos específicos a las bacterias. ¿Y cómo se reconoce? Pues simplemente es que lo ponemos a la bacteria aquí y empiezan a crecer.
Bueno, creo que no quedó muy claro con este asunto, pero pues bueno, perdóname, no recuerdo la palabra, pero sí se puede utilizar como especificidad. Sí, está bien, profe. También influye mucho el tipo y el estado fisiológico de los microorganismos. Acuérdense que hay que tomar en cuenta de que los microorganismos también les podemos provocar que crezca un organismo, pero que no crezcan los demás. Por ejemplo, si nosotros queremos hacer quesos, podemos hacer que el microorganismo específico lo vamos a mantener a 37 grados centígrados, pero las demás bacterias no van a crecer a 37 grados centígrados, sino que van a crecer solamente bien a 27 grados o algo así. Entonces, con eso, nosotros nos aseguramos que la bacteria que nosotros queremos que crezca solamente crezca en ciertas condiciones y que no crezcan las demás. Entonces, podemos conocer la influencia del tipo y el estado fisiológico. Vamos a usar un pH en donde solamente la bacteria de interés crezca y las demás no. La concentración del agente que nosotros vamos a utilizar. Por ejemplo, la bacteria que nosotros usamos en biotecnología, le insertamos un gen de resistencia a cefalosporina. Entonces, lo que hacemos es que le ponemos cefalosporina a nuestro medio de cultivo y solamente la bacteria transformada va a crecer y las demás van a morirse. ¿Sí? Eso se usa mucho en biotecnología. El ambiente, que tiene que haber humedad, y el tiempo de la acción antimicrobiana también es muy efectivo. Nos ponemos a 1, 2 o hasta 5 horas para que las bacterias que sean sensibles, esa es la sensibilidad, perdón, a lo mejor esa era la palabra, la bacteria es sensible al antibiótico. ¿Si era esa, muchachos? ¿Si era esa, jovenazo? No, ¿verdad? Bueno. No, era no sé qué, usamos un antibiograma. Esa era la correcta la palabra. El disco que usamos. Sí. Y que si era específico, o sea, si daba para varios, era antibio, no sé qué mencionó. Ok, mencionó dos. Sí. Multifármaco resistente y multifármaco sensible. Multifármaco resistente, multifármaco, ¿cómo? Sensible. Okay. Multi de muchos, fármaco, pues obviamente sensible, de sensibilidad. Entonces, cuando hablamos de que la bacteria es multifármaco resistente, quiere decir que muy poquitos antibióticos son específicos para la bacteria que queremos matar. Y tenemos que detectar qué antibiótico es, si no, pues simplemente le estamos dando al paciente antibióticos a lo tonto y no estamos matando a la bacteria. Por eso es que es importante hacerle sus exudados. ¿Sí quedó claro con eso? Perfecto. Sí. Ya. Y aquí en este caso lo que queremos es de que nos crezca nuestra bacteria transformada. ¿Y cómo le vamos a hacer eso? Pues que le vamos a insertar el gen de resistencia a ampicilina. Entonces, cuando nosotros le metemos ampicilina, todas las bacterias que no estuvieron transformadas se van a morir. Entonces, usamos la ampicilina como un gen reportero que nos va a reportar que la transformación sí se llevó a cabo. Metemos nuestra transformación de la bacteria, por ejemplo, queremos que nuestra bacteria transforme insulina, que produzca insulina, le vamos a meter el gen humanizado y el gen de la resistencia a ampicilina. Entonces nosotros le metemos el antibiótico y todas las bacterias que no se transformaron se van a morir y solamente van a mantenerse resistentes a la ampicilina, todas aquellas bacterias que nos van a producir nuestra insulina y que sean resistentes a la ampicilina. Por eso es que se utilizan los antibióticos para poder producir bacterias por biotecnología. O sea, bacterias genéticamente modificadas. ¿Sí se entiende eso, muchachos? Sí, eso sí. Está muy interesante esto, ¿verdad? Especialmente porque lo van a usar mucho. Sí. Incluso. Sí, lo usamos mucho en ingeniería genética, ahorita en este mismo semestre. Exactamente, pues para eso sirve eso. Muy bien, qué bueno, muchachos, que ustedes y ya se fijan cómo todas sus materias se van enlazando. Lo bonito que se enlazan sus materias. Bueno, pues muchachos, hemos llegado al final de esta clase. Si tienen alguna duda, pues adelante, y si no, pues nos vemos mañana, nos vemos pasado mañana. Hasta luego, profe. Sale, Muchas profe, gracias. Muchachos, que tengan un bonito día. Igualmente. Gracias, profe. De nada, hasta luego.